Creepypastas para escuchar mientras haces un video de creepypastas. Segundo video, gente, hoy les traigo otras 5 historias de dudosa calidad. Recuerden que pueden dejar su idea para el título del siguiente video, y que estos videos vienen en pareja. En la descripción debería decir cuáles solo las narraciones y cuál tiene los análisis. Sin más, empecemos con las creepypastas. Fractura, abstracción, muerte del ego. Contradicción tras contradicción, paradoja tras paradoja. Flash. Cayendo por la madriguera del conejo. Sensaciones cálidas, sedosas y suaves, satín. Una mezcolanza de estímulos auditivos, fuente. Las bocas de 2 simios, no, espera, eso no está bien, no puede ser, la fuente del sonido es, tonalidades rojas, pulsando en intervalos aleatorios. Mira más allá del adorno, del detalle, el color no importa, mira la habitación misma, las paredes están respirando, expandiéndose y contrayéndose. El vientre del dragón, levántate, no, al carajo, sal de aquí. Ahora. Se levanta lentamente del techo, no parecen poder mantenerse firmes en sus manos. Cada fibra de mi ser grita que intente dar un paso, que haga cualquier cosa, pero no ocurre, no puede, las manos no sueltan. Espectros, 2 de ellos me arrastran. No, esos solo fueron los cimientos asentándose. ¿Qué está pasando? ¿Podemos parar un segundo, por favor? Necesito un segundo para pensar. ¿Qué te preocupa, pequeño? Las llantas que soy yo chirrían al detenerse en seco. ¿Quién dijo eso? Silencio, un silencio terrible, ensordecedor. Los siguientes años simplemente se mezclan entre sí, una existencia interminable. Lo hice todo, corrí, caí, me arrastré, me desgarré al salir del útero. Finalmente, aire, frío, abrumador. Mi libertad dura poco, el líquido amniótico apenas tuvo tiempo de secarse antes de que cayera con fuerza al suelo para ser enterrado en la tierra. Perdido y olvidado, como si nunca hubiese estado allí. De pronto regreso a la realidad, conversando con 2 viejos amigos. Los problemas del mundo parecen tan lejanos, tan inútiles para envolverme en ellos. Constructos girando, constelaciones que comienzan y terminan. Me arrastré hasta la orilla, la arena se volvió vidrio y se fusionó a mis palmas. Miré hacia arriba y allí estaba ella, la figura maternal con visión equina, o quizá era yo quien era ella. ¿Quién sabe a estas alturas? Ciertamente yo no. No, lo único en lo que puedo concentrarme es en cuánto duele mi cuerpo mientras cuelgo aquí, muriendo en una cruz. Judíos y romanos por igual se reúnen delante de mí, alrededor de mí, dentro de mí. Lloran y siento su dolor, todo su dolor, es demasiado y finalmente me desmayo otra vez. Hormigueo, mientras el sudor que se forma en mis sienes empieza a chisporrotear y evaporarse, transformándose en el aire húmedo. Miro a mi izquierda, y a mi derecha, una cabeza a cada lado. Porque somos Cerbero. Soy hidra, hongo, organismos que brotan en distintos lugares, pero claro, justo bajo la piel de la tierra están las raíces que transportan el agua. Los archivos no cargan. Reinicio del sistema inminente. Y entonces hubo luz. Puedo caminar por los pasillos y abrir cada archivador, revisar el contenido de las carpetas. Yo escribí esto y, sin embargo, la letra me resulta alienígena, lo único que sé con certeza es la incertidumbre. Y esa es la verdad más falsa que existe, la mentira más verdadera que puedo decirte. Contradicción tras contradicción, paradoja tras paradoja. Muerte del ego tras muerte del ego. No aceptes un trabajo como obrero del alcantarillado de Nueva York. El sistema de alcantarillado de Nueva York debería considerarse una de las maravillas modernas del mundo. Miles de millas de tuberías cruzándose unas sobre otras, reemplazándose, esquivando túneles del metro y cimientos de rascacielos, convergiendo en algunas de las plantas de tratamiento de agua más impresionantes y obsoletas que hayas visto, funcionando por encima de su capacidad para evitar que la ciudad se ahogue en sus propios excrementos. ¿No es un milagro, entonces, que la ciudad necesite muchos trabajadores para mantener todo eso? Yo venía de una planta de aguas residuales en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York para convertirme en uno de esos trabajadores. El sueldo es bastante bueno. Siempre me ha encantado la ciudad. Una vez, incluso conseguí boletos gratis para ver a los Knicks. Pasaron 2 años sin que tuviera ningún problema, hasta la semana pasada. Me encontraba en una nueva zona de Midtown, cubriendo un turno de alguien. Los de Midtown ganan mucho dinero.
Esperaba que al integrarme con ellos tal vez pudiera conseguir ese aumento, y la oportunidad de comprar boletos para los Knicks por mi cuenta. Así que estaba cubriendo a un tipo, manejando un camión, trabajando tarde y solo. Me llamaron para una revisión rutinaria en una estación de bombeo. El flujo estaba algo bajo, probablemente solo un pequeño atasco. Me detuve junto a la tapa de alcantarilla en una calle ya vacía por lo tarde que era. Tras colocar una barrera, levanté la tapa de hierro y bajé por la abertura. Eran unos 12 metros hacia abajo, con la luz de las farolas apenas alcanzando el fondo. A medida que mis botas golpeaban cada peldaño, el estrépito metálico de la escalera resonaba contra la pared de concreto que me rodeaba. El pasillo enrejado sonó con su propio timbre metálico cuando puse el pie en el último escalón. Miré hacia arriba, viendo el cielo nocturno reducido a un brillo lejano, como una moneda de cobre en el fondo de un vaso de concreto. Me giré, encendí mi linterna y avancé por el túnel. Los túneles son enormes. Algunos pueden medir hasta 6 metros de diámetro, lo bastante como para que pasara un tren si alguien lo intentara. Este era de unos 3 metros de pared a pared, y por suerte no tuve que agacharme al caminar. Pequeños chorros de aguas residuales goteaban de los puertos a lo largo de los costados, cayendo hasta mezclarse con la masa negra y verdosa que se acumulaba en el fondo. El negro absoluto del subsuelo lo envolvía todo, salvo los puntos que tocaban mi linterna y el foco de mi casco. Tras caminar unos 30 metros, llegué al túnel principal. Era viejo, pero lo suficientemente ancho como para absorber por sí solo todas las aguas residuales de Midtown. Un lento y espeso río de lodo negro se deslizaba en el fondo. Caer ahí sería mortal, como ahogarse en barro. Mi mascarilla bloqueaba gran parte del hedor, por suerte. El pasillo lateral se encontraba lo bastante alto para mantenerme fuera de esa corriente, aunque seguramente quedaba sumergido durante las horas pico de oficina. Las paredes de ladrillo estaban alineadas con cientos de orificios de tubería como ojos, cada uno vertiendo orina y trozos de papel higiénico para que los contemplara. Cada tubo era distinto, de un tamaño, un material, un tiempo diferente. Una colcha de retazos entre arcilla antigua y PVC recién instalado. La estación de bombeo estaba en otro pozo, en la unión con otro gran túnel. Durante las reparaciones, el eco de golpes metálicos y chorros resonaba a través de los pasajes. El tiempo transcurría en la oscuridad. Es una sensación extraña estar ahí abajo. Una cueva hecha por el hombre, perdida en lo profundo de la tierra, con esa mezcla de lo nuevo y lo antiguo superpuestos. Pensar que algunos de esos túneles no han visto la luz desde que fueron enterrados, un ecosistema raro. Cuando la estación volvió a bombear a plena capacidad, me dispuse a regresar a la escalera. Mientras me colocaba el medidor de caudal en el cinturón, escuché un siseo proveniente de la curva más adelante en el túnel. Genial, pensé, un nuevo problema. Quería mantener un historial impecable en Midtown, y con las entradas de los Knicks en mente, dirigí mi linterna hacia la oscuridad desconocida y avancé por el pasillo. Al girar la esquina, distinguí algo en el suelo, sobre el pasillo, un poco más adelante. Al principio asumí que era el inicio de un fatberg, una de esas acumulaciones de toallitas húmedas desechables. El nivel del agua rozaba apenas el borde del camino. Eso podría causar problemas graves en el futuro si no lo atendía. Cuando estaba a unos 6 metros de distancia, se movió. No un fragmento, no una parte suelta, sino todo el cuerpo desplazándose. Aquel siseo volvió a escucharse. Di un paso lento hacia adelante, y la rejilla chirrió bajo mi bota. La cosa entera volvió a moverse, produciendo el ruido de piedra raspando contra metal. Antes de terminar ese paso, me encontré cara a cara con un caimán de casi 4 metros. Sus escamas verdes eran pálidas, y sus ojos reflejaban un plateado metálico. Entre sus dientes sostenía un cadáver de algún tipo. Con un movimiento de cabeza lanzó las costillas hacia atrás y se las tragó de un bocado, luego siseó y abrió sus fauces. Esos ojos metálicos se clavaron en mí. El instante en que giré para correr fue el mismo en que un chapoteo ensordecedor y el roce de escamas contra metal resonaron a mi espalda. Otro caimán trepaba hacia mí con la boca abierta. Luego se quedó quieto. Solo el siseo llenaba el túnel. Pensé en ahogarme en las aguas negras en ese momento, pero me imaginé que los caimanes me atraparían antes de lograrlo. Permanecían ahí, en un empate mortal, sus ojos metálicos fijos en mí. Sus siseos se desvanecieron hasta volverse un silencio goteante. En algún punto del túnel, un chapoteo rompió la superficie del río de aguas residuales contra la rejilla del pasillo. Le siguió un golpeteo metálico, constante, acercándose. Pasos pesados se detuvieron.
En medio del silencio, escuché un sonido nuevo, débil. La única manera de describirlo era como alguien atragantándose con aire, o el ruido que se hace justo antes de vomitar. El sonido se hizo más fuerte. Dirigí mi linterna hacia el túnel de donde provenía. Lo que surgió al doblar la esquina desafía todo lo que conozco. Y en el instante en que lo vi, supe que si lograba salir vivo del alcantarillado, jamás volvería a esta ciudad. Medía más de 2 metros, erguido sobre 2 piernas, aunque con los hombros encorvados. Su cuerpo era de un gris verdoso pálido, con escamas más claras en el vientre. Sus manos terminaban en garras al final de dedos gruesos y palmeados. Sus pies también eran palmeados, sostenidos por unas piernas musculosas. Donde debía estar su cabeza había un cuello inclinado hacia adelante, con una cabeza enorme de bagre en el extremo. Su boca ancha emitía aquellos sonidos de ahogo con cada paso lento que apenas hacía ruido sobre la rejilla. Sus ojos reflejaban la luz igual que los caimanes. Aparte de caminar en 2 patas, todo en él era animal, pero en sus movimientos había algo inquietantemente humano. Soltó un gruñido gutural que retumbó en los túneles y saltó sobre el caimán frente a mí. El animal se revolvió con furia, azotándolo con la cola y lanzando dentelladas. Ambos cayeron del pasillo al río de aguas negras. Vi cómo el lodo negro se teñía de rojo cada vez que volvían a la superficie. El segundo caimán corrió junto a mí y se lanzó al agua, ignorando a la presa más fácil para ir directo contra el hombre pez. Lo último que alcancé a ver, antes de que la cola de un caimán golpeara mi casco y me hiciera soltar la linterna, fue una de sus patas traseras, marcada con un pequeño chip negro, hundiéndose en la mezcla de sangre y aguas residuales. Caí sobre la rejilla y vi cómo mi linterna rodaba hasta el borde para desaparecer en la negrura. Por suerte, sabía en qué dirección huir. Los aleteos, rugidos y chapoteos me lo dejaban claro. Gateé lo más rápido que pude, usando manos y rodillas, con los bordes de la pasarela como única guía en la oscuridad. La negrura lo devoraba todo. El estruendo opresivo a mi espalda consumía a mi mente. Mis manos se arrastraban sobre la rejilla viscosa. Cada ruido se amplificaba 1000 veces. Un siseo de caimán. Un golpe sordo contra el concreto. Vibraciones corriendo por el pasillo metálico. El rugido del hombre pez. Un gruñido. Un chapoteo. La cola de un caimán golpeando la rejilla. Un alarido ahogado de la criatura. Un crujido. Carne desgarrándose. Otro chapoteo. Silencio. Mi mano derecha dio con una esquina en la rejilla. Había encontrado el túnel hacia la superficie. A lo lejos, como a kilómetros, un leve destello de luz. Me puse de pie de un salto y me apoyé en la pared de concreto. Un chapoteo resonó en el túnel principal. Algo pesado cayó sobre la pasarela. Un ritmo lento y constante de pasos retumbó hacia mí. Traté de moverme más rápido. Los pasos aceleraron. Con mi mano rozando el limo en la pared, rompí a correr tan rápido como me lo permitieran mis botas con punta de acero. El monstruo pez rugió justo cuando la base de la escalera apareció ante mi vista. La criatura avanzaba entre chapoteos cada vez más rápidos, estrellándose contra la pared al girar la esquina. El crujido del concreto sediento retumbó por el túnel como un disparo. Pude ver los rayos de luz iluminando mi escape. El rugido vibraba en mis oídos, haciendo temblar la rejilla bajo mis pies. Me aferré a los peldaños y comencé a trepar. Cada golpe de sus pasos hacía estremecer todo el túnel. Mis dedos se entumecían contra el metal. Al entrar en el conducto que llevaba a la superficie, un estruendo metálico resonó desde abajo y la escalera se sacudió. Varios anclajes se desprendieron del concreto, y cuando miré hacia abajo, vi que los últimos 3 metros de escalera habían desaparecido. Me obligué a ir más rápido mientras otro rugido sacudía el pozo. Alcancé el borde de la tapa, me impulsé con todas mis fuerzas y logré salir. Apenas me incorporé, vi caer otros 6 metros de escalera, desapareciendo en el abismo. Me quedé tendido en la calle, mirando el resplandor del cielo nocturno y tratando de recuperar el aliento. El único pensamiento cuerdo que pasaba por mi cabeza era: al diablo con los Knicks, estoy conduciendo a lo más lejos que puedo de esa maldita ciudad, y cualquiera que lea esto debería hacer lo mismo. Ya no puedo sentarme en un inodoro sin pensar en ese demonio acuático. Me mudaré a la mitad de la nada. Cagaré en un hoyo el resto de mi vida si es necesario. Siento que me estoy volviendo loco. Por favor, cualquiera que lea esto, no entren al alcantarillado. Y no acepten un trabajo ahí, ni siquiera por boletos gratis de los Knicks. Las muñecas en mi hogar de acogida estaban vivas. Mi nombre es Jack, y normalmente no hablo de lo que me pasó cuando era niño.
He cargado con eso en silencio durante más de una década. Mis amigos me conocen como alguien callado, quizá un poco paranoico, y creen que eso viene de haber pasado de un hogar de acogida a otro. No saben la verdad. No podrían. Pero ahora que estoy en mis veintitantos, siento que debo sacarlo de mí. Porque últimamente he empezado a notar las mismas cosas otra vez, los mismos susurros que pensé haber dejado atrás. Las mismas miradas. La misma sensación de que algo me espera. Todo comenzó cuando tenía 15 años, el día en que mi trabajadora social me llevó a la casa de los Harrington. Pensé que sería como cualquier otro traslado. Otra casa, otra pareja, otro conjunto de reglas. Pero el lugar de los Harrington no se parecía a nada que hubiera visto. La casa en sí se veía mal desde el principio. Era una de esas victorianas enormes en las afueras del pueblo, de 3 pisos, con el techo inclinado como el sombrero de una bruja. Los vitrales de las ventanas retorcían la luz del sol en manchas verdes y rojas sobre los pisos del interior. El aire olía a madera vieja y jabón de lavanda, demasiado limpio en algunos rincones, demasiado podrido en otros. La señora Harrington me recibió con una sonrisa estirada, demasiado amplia, de esas que parecen ensayadas. Sus manos estaban frías cuando tomó las mías. El señor Harrington apenas levantó la vista del periódico. Solo me dio un gruñido y un asentimiento antes de volver a la sección de deportes. Me mostraron la habitación que sería mía. Debería haberme sentido aliviado, era más grande que la mayoría de las que había tenido, pero en cuanto crucé la puerta, el estómago se me hizo un nudo. No era el papel tapiz descascarado ni la cama desnivelada lo que lo causaba. Eran las muñecas. Estaban por todas partes. Docenas, tal vez más de un centenar. Alineadas en los estantes. Apretujadas sobre la cómoda. Colocadas en hileras prolijas en el alféizar de la ventana. Cada estilo imaginable. Porcelana con vestidos de encaje, muñecas de trapo con ojos de botón, bebés de plástico agrietado con bocas huecas. Todas y cada una de ellas mirando hacia la puerta, como si me hubieran estado esperando. Intenté hacer una broma. Tengo que quedarme con todas estas aquí. La sonrisa de la señora Harrington no se inmutó. Siempre han estado en esta habitación. Los niños que se quedan aquí aprenden a vivir con ellas. Esa noche permanecí despierto mirando el techo, demasiado alterado para dormir. El aire se sentía espeso, cargado, como si la propia casa contuviera la respiración. Escuchaba ruiditos constantes, raspones, golpecitos suaves, el crujido débil de la madera cediendo bajo un peso demasiado ligero para ser pasos. Cuando al fin me incorporé, con el corazón golpeando fuerte, las muñecas estaban donde las recordaba. Todas menos una. Era de porcelana, vestida con un traje azul pálido. Antes había estado en el estante junto a la puerta. Ahora estaba sentada con cuidado sobre la mesita de noche, sus ojos de vidrio fijos en mí. Por la mañana, estaba en mi almohada. La metía a empujones bajo la cama, sin importarme si se rompía. Esa noche escuché arañazos desde abajo hasta que me venció el sueño. Al despertar, estaba otra vez en la almohada. Y tenía 3 cortes finos en el brazo, superficiales, pero demasiado rectos para que yo me los hubiera hecho por accidente. De ahí solo empeoró. Cada noche me despertaban susurros, demasiado débiles para entenderse, como una docena de voces murmurando al mismo tiempo. Cada vez que abría los ojos, las muñecas parecían distintas. Una cabeza ladeada que antes no lo estaba. Un par de manos alzadas apenas, como sorprendidas en pleno gesto. Una noche bloqueé la puerta con la cómoda antes de acostarme, pensando que al menos sabría si alguien entraba. Cuando desperté, la cómoda estaba de vuelta en su sitio, y todas las muñecas estaban sentadas en el suelo formando un círculo perfecto. Todas, menos la de azul, que esperaba en el centro. Los cortes siguieron apareciendo en mis brazos y piernas. Finos, deliberados, como si alguien me estuviera marcando. Dejé de intentar hablarle de eso a la señora Harrington. Su única respuesta era darme una palmada en la mano y decirme: "Te han elegido. Eso significa que les gustas". Supe entonces que no lo estaba imaginando. Algo andaba mal con esa casa, con esas muñecas. Pero no fue hasta que tomé a la muñeca de azul y la miré de cerca que entendí lo que realmente pasaba. En la base de porcelana de su pie, apenas arañado tan débilmente que casi lo pasé por alto, estaban las palabras: "Ayúdame". Revisé más de ellas, con las manos temblando mientras volteaba una tras otra. En la parte posterior de la cabeza de una muñeca de trapo, bajo el cabello de estambre, encontré grabado un nombre. En la base de un bebé de plástico agrietado, otro. Nombres. Mensajes. Súplica tras súplica. Ahí fue cuando me cayó el peso de la verdad. Las muñecas no eran solo muñecas.
Eran los niños. Cada niño de acogida que había desaparecido en esa casa. Cada chico que había dormido en esa habitación antes que yo. Sus almas estaban atrapadas dentro de esos juguetes, mirando hacia afuera a través de ojos de vidrio y sonrisas cosidas. La noche en que todo llegó al límite, desperté para encontrarme clavado a la cama. No por cuerdas ni cadenas, sino por manos. Docenas de manos diminutas, implacables. Dedos de porcelana apretando mis muñecas. Brazos rellenos de trapo sujetando mis piernas. Manitas de plástico presionando contra mi pecho. La muñeca de azul trepó sobre mí. Por primera vez, su boca pintada se movió, y de ella brotaron palabras con una voz que no era humana. Es tu turno. La señora Harrington estaba en la puerta, sonriendo como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Sus ojos brillaban con algo inhumano. No pelees, Jack. Serás parte de la familia para siempre. Los susurros se convirtieron en un canto. Más fuerte, más rápido, llenando mi cráneo hasta que pensé que se partiría. Las muñecas se mecían, sus cabecitas moviéndose al unísono, sus miradas vidriosas quemándome por dentro. Y entonces oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es que era de mañana. Estaba afuera de la casa, descalzo en el jardín. Mi ropa hecha jirones, mis brazos cubiertos de cortes. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba haber escapado. Pero nunca volví a entrar. Cuando se lo conté a mi trabajadora social, nadie me creyó. Los Harrington dijeron que yo era problemático, que me había escapado en la noche. Me trasladaron a otro hogar en cuestión de días. El registro oficial dice que nunca me hicieron daño allí, que simplemente no logré adaptarme. Pero yo sé la verdad. No sé por qué no lo terminaron esa noche. Tal vez algo salió mal en su ritual. Tal vez uno de los niños atrapados peleó, dándome tiempo suficiente para salir. O quizá y esto es lo que no me deja dormir, me dejaron ir a propósito. Porque incluso ahora, años después, no me siento bien. Algunas noches, cuando me miro en el espejo, mi reflejo se ve extraño. Mi piel luce más pálida, casi brillante. Mi sonrisa dura demasiado. Mis ojos atrapan la luz como si fueran de vidrio. Y cuando sueño, vuelvo a escuchar los susurros. Tengo 26 años, pero sigo viviendo como aquel chico de 15, aterrado de dormir en una habitación donde algo pueda estar observándome. No soporto las tiendas de antigüedades. No soporto los rostros de porcelana. Ni siquiera soporto ver una muñeca en el escaparate de una juguetería. Porque sé que aún están ahí. La casa de los Harrington sigue en pie. Siguen llegando niños nuevos. Algunos nunca vuelven a salir. Y las muñecas siguen multiplicándose. Creo que un día vendrán por mí. Para terminar lo que empezaron. Para asegurarse de que me una a los demás. Y si alguna vez te encuentras entrando a un hogar de acogida donde la habitación esté llena de muñecas que te observan desde cada estante, no desempaques tu maleta. No te sientes en la cama. No pases la noche. Corre, porque las muñecas están vivas. Y te están esperando. Las voces en el cuarto de visitas del ático de mi abuela. Algunos de ustedes quizá me recuerden. Soy Jack. Últimamente otro recuerdo ha estado arañando para salir a la superficie, y creo que debo contarlo antes de que me devore por dentro. Es sobre la casa de mi abuela, específicamente, el cuarto de visitas en el ático, donde me hacía dormir cuando era niño. Ese fue el verano en que todo cambió, el verano que terminó con mi ingreso al sistema de acogida. Tenía 8 años cuando mi madre me dejó con mi abuela por un tiempo. Eso casi siempre significaba semanas, a veces meses. Mamá decía que estaba poniendo sus cosas en orden, pero incluso a esa edad yo sabía que en realidad era que se iba a perseguir su propia vida, mientras yo me convertía en el problema de alguien más. Mi abuela era estricta, callada, y su casa siempre olía a bolas de naftalina y cedro. Nunca sentí que perteneciera allí. La casa misma era antiquísima. Pisos de madera que suspiraban con cada paso, papel tapiz amarillento que se despegaba en las esquinas, y muebles que parecían sacados de un museo. El aire siempre estaba pesado, como si el polvo y los secretos se hubieran impregnado en las paredes. El cuarto de visitas del ático no estaba pensado para un niño. El techo se inclinaba tan bajo que, si no tenía cuidado, podía golpearme la cabeza al ponerme de pie. La cama individual se hundía en el centro, y apenas había espacio para una lámpara, una mesita de noche y ese enorme armario en la esquina. El armario tenía un espejo incrustado en una de sus puertas, deformado por la edad, de modo que tu reflejo nunca se veía del todo correcto. La primera noche noté el silencio. En casa siempre había ruido, autos, sirenas, vecinos discutiendo a través de las paredes delgadas.
En la casa de mi abuela, solo estaba el tic de algún reloj invisible y el crujir de la madera al asentarse. Un silencio que te hace consciente de tu propia respiración. Yo estaba acostado, mirando el techo inclinado, cuando lo escuché. Un susurro, tan débil que pensé que lo había imaginado. Apenas un aliento entre las paredes. Pero volvió, suave, casi juguetón. Me quedé rígido, apretando la cobija contra mi barbilla, esforzándome por oír mejor. Nada. Solo silencio. A la mañana siguiente se lo conté a mi abuela. Ni siquiera levantó la vista de su taza de té cuando dijo: las casas hablan, Jack. Ya te acostumbrarás. Pero no era la casa. Todas las noches después de esa, los volví a oír. Los susurros. A veces sonaban como niños riéndose por lo bajo, como si se escondieran de alguien. Otras veces era un murmullo grave, urgente, que no lograba entender. Siempre provenían de la esquina donde se alzaba el armario. Empecé a dormir con la lámpara encendida, pero la luz solo hacía que las sombras bajo el armario parecieran más oscuras, más hondas. Una semana después, las voces dijeron mi nombre. Jack. Claro como el agua, llevado en un suspiro. Todo mi cuerpo se tensó. No respondí. En el fondo sabía que si lo hacía, nunca volvería a ser el mismo. Cuando volví a contárselo a mi abuela, perdió la paciencia. No traigas esas tonterías a mi casa. Ni una palabra más. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Y entonces entendí, ella también tenía miedo, así que dejé de hablar del tema. En vez de eso, lo escribía. Encontré una libreta vieja en el cajón de la cocina y comencé a anotar lo que escuchaba. Pequeños fragmentos que se colaban con claridad. No se lo digas. Quédate. Debajo de la cama. Acércate. Ver esas palabras a la luz del día me revolvía el estómago. Pero no podía parar. Era como una prueba de que no lo estaba imaginando. Los días eran normales, de una forma que hacía las noches mucho peores. Mi abuela me mantenía ocupado con quehaceres, barrer la cocina, sacudir estantes, ayudarle a colgar la ropa en el tendedero. No era cruel, pero tampoco era cariñosa. Las comidas eran silenciosas, apenas el choque de los cubiertos y algún que otro suspiro. Me dejaba sentarme en el porche con un libro o jugar en el patio trasero, pero no me permitía molestarla. A veces, cuando me acercaba demasiado a las escaleras del ático durante el día, creía escuchar algo débil. Una risita. Un susurro. Incluso a la luz del sol. Salía corriendo al porche y me sentaba en los escalones hasta que mi corazón volvía a calmarse. Empecé a temer la hora de dormir. Mi estómago se anudaba cuando el sol se ponía, sabiendo que volvería a ese cuarto. Las voces se volvieron más audaces. A veces susurraban justo a mi oído, aunque la habitación estuviera vacía. Una vez, mientras me quedaba dormido, sentí el colchón hundirse, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. No dormía mucho. El punto de quiebre llegó tarde una noche. Me desperté con el sonido de la puerta del armario crujiendo al abrirse. Mi respiración se cortó en la garganta. Las voces ya no eran susurros, estaban por todas partes, superpuestas, en tonos apagados llenando la habitación. Y entonces, juntas, dijeron una palabra. Mira. Contra todo en mí, lo hice. El armario estaba completamente abierto. Y en la oscuridad, lo vi, una mano enrollándose alrededor del marco de la puerta. Demasiado pálida. Demasiado delgada. Demasiadas articulaciones. Duró solo un segundo antes de desaparecer y la puerta se cerró de golpe, haciendo que la lámpara vibrara. Esa fue la primera vez que grité. Mi abuela irrumpió, furiosa, con los ojos muy abiertos, mostrando algo que yo no podía nombrar. Me agarró por los hombros y siseó. Cierra la boca, Jack. Cierra la boca ahora mismo. Sus manos temblaban. Miró hacia el armario, pero no lo hizo por mucho tiempo. No volví a dormir después de eso. Unos días después, una mujer con un traje gris llegó a la casa. Una trabajadora social. Me senté en la cocina mientras mi abuela firmaba papeles, su rostro pétreo pero sus manos temblando. La escuché decir que yo era demasiado para que ella pudiera manejarme. Y eso fue todo. Entré al sistema de acogida y nunca más puse un pie en esa casa. Me dijeron que era negligencia. Quizá pensaron que mi abuela estaba inestable. Quizá pensaron que yo lo estaba. Pero incluso ahora, décadas después, cuando la casa en la que vivo cruje por la noche, lo vuelvo a escuchar. Ese susurro débil. Esa risita suave. Y no puedo quitarme la sensación de que lo que vivía en el ático de mi abuela nunca se quedó realmente allí. Solo encontró otra manera de seguirme. Heredé la torre de un mago y las cosas han salido terriblemente mal.
Hola a todos, mi nombre es Jimmy. Recientemente un pariente lejano mío falleció, dejándome como único heredero de su torre y de una cabaña junto al mar. Nunca lo conocí y estoy bastante seguro de que él tampoco me conoció a mí. No tengo idea de por qué me dejaría su propiedad, pero no iba a decirle que no a una casa y una torre gratis. Especialmente ahora, ya que mi situación financiera está peor que nunca. Esta herencia llegó como un regalo de Dios, la cuerda que necesitaba para escapar de la indigencia. Así que empaqué mis cosas con suficientes provisiones para soportar el viaje de 3 semanas desde la ciudad hasta el campo y partí a ver mis nuevas propiedades. El trayecto fue arduo, pero la vista que obtuve al llegar a mi destino hizo que esas 3 semanas en el camino valieran la pena. Una escena tan hermosa que casi parecía una pintura. A mi izquierda estaba la cabaña, una pequeña casa hecha de piedra blanca y madera oscura, con un techo de ladrillo rojizo que había sido invadido por algún tipo de enredadera salvaje. A mi derecha, y un poco más atrás, sobre una formación rocosa en el borde del agua, se alzaba la torre. Su cuerpo estaba compuesto de la misma piedra que la cabaña, aunque su techo estaba hecho de un material azulado que no reconozco. Juraría que lo vi brillar y resplandecer a medida que me acercaba, como si intentara atraerme con su canto de sirena. Quizás era la puesta de sol que ocurría detrás de ella. Tal vez una combinación del sol que se ocultaba y el reflejo de las olas que rugían en el fondo le daban esa ilusión de resplandor. Fuera lo que fuera, tenía toda mi atención. Até mi caballo al árbol más cercano y me dirigí directo a la torre. Abrir la puerta resultó ser más complicado de lo que pensaba. La entrada había quedado bloqueada por la maleza. Afortunadamente no era nada que un par de minutos de espada en mano no pudieran resolver. Corté y desgarré hasta que mis brazos se sintieron débiles y el sudor me caía por cada poro. Me erguí orgulloso sobre mi enemigo derrotado, abrí la puerta y entré en la estructura. El interior de la torre era húmedo y estaba impregnado de un olor distintivo a madera podrida y libros viejos que cubría cada superficie del primer piso. Algo que, para ser honesto, era de esperarse en una construcción que estaba prácticamente a un fuerte viento de ser devorada por el mar. Eché un vistazo rápido por la habitación antes de subir al siguiente piso, revisando si había daños de agua en los libros o muebles. Para mi sorpresa, los tomos, que aún no sé en qué idioma están escritos, parecían intactos, incluso nuevos. Si tengo suerte, tal vez pueda vendérselos a los clérigos locales por una buena cantidad de oro, pensé ingenuamente antes de subir al segundo piso. Subí por la escalera crujiente, con la ansiedad de que cada paso pudiera ser el último. Rezando para que las tablas podridas, que se doblaban bajo mi peso, no cedieran. Pronto llegué al segundo piso, donde encontré un extraño artefacto que parecía seguir activo. En el centro de la habitación, sobre un pilar, había un orbe brillante que parecía tener texto escrito en su superficie. Antes de poder examinarlo mejor, algo más llamó mi atención. Al acercarme al orbe, mis fosas nasales fueron atacadas por un fuerte hedor a podredumbre y hierro, el inconfundible olor de la muerte. ¿Sería el dueño de la torre? No, no podía ser. Si hubiera muerto aquí, ¿cómo pudo enviar aquel mensajero para decirme que heredé este lugar? No, debía de ser otra cosa. De repente me volví hiperconsciente de lo solo y lo alejado que estaba de cualquier forma de civilización. Con el corazón acelerado y la mente en alerta máxima, mis ojos recorrían la sala intentando identificar la fuente de ese olor nauseabundo. Rápidamente llegué a la conclusión de que el único lugar de donde podía provenir era el gran cofre de madera situado frente a la escalera por la que había subido. Desenvainé mi espada y me acerqué con cautela, esperando de lleno una emboscada de un mímico. Lo que encontré, sin embargo, fue mucho, mucho peor. Golpeé la parte superior del cofre con mi espada tan fuerte como pude, sin embargo, no se lanzó a atacarme, ni trató de defenderse. Al parecer, era en realidad un cofre común y corriente. Solté un suspiro de alivio al confirmar que no tendría que luchar contra algún monstruo por mi vida y, con una pequeña risa nerviosa para mí mismo, caminé con cuidado y abrí aquel maldito cofre. Hay cosas en este mundo que un ser humano no está destinado a experimentar jamás, cosas que nuestra mente simplemente no puede comprender o directamente se niega a hacerlo, por miedo a que internalizarlas cause un daño irreversible a nuestra psique. Yo diría que ver tu propio cadáver en descomposición, metido dentro de una caja en una torre extraña, califica como una de esas cosas. Mi mente ni siquiera tuvo tiempo de procesar la información que estaba recibiendo antes de que mi sistema digestivo tomara el control, decidiendo que lo mejor era vaciar el contenido de mi estómago encima de mi propio cuerpo. Tal vez como una forma de defensa. Lo siento, realmente no sé